El otro día, rememorando la gran filmografía de David Fincher, recordé la gran película que es Seven y el tema hacia los pecados capitales. En su día incluso me grabé todos los pecados capitales y como Fincher recreó a cada uno bajo el punto de vista de un asesino con dotes artísticos, malévolos, como lo es John Doe. Que de hecho, un caso curioso es que Kevin Spacey no terminaba aún de negociar su pago por aparecer en la película por su alto salario. Incluso ni en los créditos en su momento aparecía, pero bueno, eso es tema de otro video. Y de repente vino una pregunta: ¿qué hay dentro de una caja cerrada? Esa pregunta puede parecer simple, infantil, incluso si sabemos que está la cabeza de la esposa del agente Mills. Pero en el cine, en el arte, en la filosofía, lo que no se muestra a veces es lo que más pesa, lo que más duele, lo que más transforma. Y en Seven, esa caja lo contiene todo: el misterio, el pecado, el alma humana despedazada de Tracy, que no se indica en pantalla, pero nos atrevemos a imaginarla con temor, incluso con cierto pánico, y la actuación de Brad Pitt en esa escena te hace querer odiar a John Doe. Que el pecado capital de la ira sea parte no solo del protagonista, sino de todos los que miramos la película por primera vez. Y he de aquí el tema de este video: ¿es este el mejor final de todos los tiempos? ¿O es simplemente el más cruel? Hay algo profundamente inquietante en los objetos cerrados: un maletín que nunca se abre, una puerta prohibida, un cofre sellado o una caja. Una simple caja que llega en medio del desierto y con ella el fin. Fincher utiliza esta caja como una bomba emocional, una que no explota con ruido, sino con silencio. Nunca vemos lo que hay dentro, nunca lo necesitamos porque nuestra mente es peor que cualquier imagen. Y eso es lo brillante: el contenido de la caja no es solo físico, es filosófico. Es un umbral, es un puente que parte desde un punto exacto donde el detective Mills deja de ser un hombre racional que se unió al departamento de detectives por el sentido de la justicia, un hombre joven con ganas de combatir la justicia por mano propia, y ahora busca una mejor vida con su familia y se convierte en un pecado. Seven no es una historia de asesinatos, es una parábola, un descenso al infierno en 7 actos, cada crimen una alegoría, cada cuerpo una advertencia: lujuria, gula, avaricia, pereza, soberbia, envidia, ira. Pero los dos últimos pecados no están representados por víctimas, están representados por los protagonistas. John Doe encarna la envidia y Mills la ira. El asesino no quiere solo castigar el pecado, quiere purgarse, liberarse, porque dentro de una sociedad corrompida y detestable en la película es el único pecado que él tiene encima, el cual carga con dolor y crea un plan a la perfección, y en eso es un artista macabro, un profeta del caos. John Doe no es un loco cualquiera, es metódico, silencioso, intelectual, y eso es lo más terrorífico. Porque no mata por placer en su mente, él purga. Mata para hacer una tesis sobre el pecado y usa cuerpos como argumento para respaldar sus hipótesis. Lo irónico es que John Doe no quiere escapar, él no se cree un criminal. No hizo nada ilegal porque dentro de todo lo que cabe en su cabeza, él hace las maneras de formas justas y necesarias. Quiere ser atrapado, pero no porque el sistema así lo ordena, para que él admita que incumple con la ley y sabe que es culpable. Algo muy similar, pero alejados de los actos que se acusan a Sócrates en su juicio precisamente. John Doe quiere estar presente cuando su obra se complete. Su muerte no es su derrota, es su consagración. Cuando Mills le dispara, no lo derrota, lo corona, y es su pago de penitencia por ser un pecador de la envidia, porque al hacerlo le concede su victoria, lo convierte bajo el ojo público en el autor de los 7 pecados, en el arquitecto de un destino irreversible. El detective David Mills, por otro lado, comienza como un idealista. Quiere cambiar el mundo, quiere hacer justicia, pero no entiende el mundo al que se enfrenta. La ciudad está podrida, la gente está rota, y él, sin embargo, es parte del juego. Su esposa representa su ancla, su esperanza, el futuro. Y cuando esa esperanza es decapitada, Mills ya no tiene nada que perder. Cuando aprieta el gatillo no solo mata a un hombre, mata lo último que quedaba de él. Ese disparo es un espejo, un símbolo, es la ira encarnada.
y por tanto la consumación final del pecado. Lo más brillante de Seven es lo que no se muestra. No vemos la cabeza, no vemos al bebé, no vemos al muerto, y sin embargo lo sentimos todo. Porque Fincher entiende algo esencial: el horror verdadero no necesita mostrarse, solo necesita sugerirse, y la mente del espectador se encargará del resto. El silencio, los planos fijos, las miradas congeladas, la desesperación de Somerset son más potentes que cualquier efecto especial. Es cine que representa y respeta la inteligencia del espectador y que no busca asustarte, busca herirte lentamente y llevarte con el protagonista para que al final termine siendo un pecador. Seven no es solo una historia oscura, es una reflexión moral. ¿Qué pasaría si Dios dejara de mirar? Si el mundo siguiera girando sin justicia, ¿quién llenaría ese vacío? Nietzsche escribió: Dios ha muerto, nosotros lo hemos matado. Pero no se trataba de una celebración atea, era un grito trágico, una advertencia sobre el abismo que se abre cuando el hombre deja de creer en un orden superior, cuando ya no hay un ojo que nos vigile, ni un castigo que nos espere, ni un sentido que justifique el dolor. En ese vacío surge el hombre resentido, el que no soporta la libertad radical, el que no tolera el caos y decide imponer un nuevo orden, no desde la compasión, sino desde la crueldad. John Doe es la encarnación de ese resentimiento. No puede soportar la indiferencia del mundo, su vulgaridad, su hipocresía, y entonces se transforma en juez, jurado y verdugo, no porque ame la justicia, sino porque no soporta su ausencia. En la genealogía de la moral, Nietzsche explica cómo nace el hombre moral, no desde la nobleza, sino desde la envidia, desde la necesidad de castigar a quienes gozan. Y esa es exactamente la mirada de John Doe. El mundo ha caído y él ha venido a purificarlo con sangre, pero esa purificación no es redención, es sadismo disfrazado de virtud, es voluntad de poder corrompida por el fanatismo, y aún así hay una parte de nosotros que lo entiende, que mira su lógica, y aunque no la aprueba, la reconoce, porque cuando la ley no alcanza, cuando la justicia es lenta, ciega o ausente, el vacío se vuelve insoportable, y alguien siempre está dispuesto a llenarlo, y eso nos pone incómodos porque aunque no lo aprobamos, entendemos su lógica. El mundo está tan enfermo que incluso un monstruo puede parecer razonable, y eso es quizás lo más inquietante de todo. Y entonces volvemos a la pregunta inicial, casi con vergüenza, casi con miedo. ¿Es Seven el mejor final de la historia del cine? ¿Es posible que una historia tan sombría, tan brutal, tan desesperanzada, sea también una obra maestra? ¿Es posible que el clímax de una película donde triunfa el mal, donde el héroe cae, donde el orden se rompe, sea justamente la forma más perfecta de cerrar un relato? No se trata de espectáculo, no hay fuegos artificiales, ni música épica, ni redención, no hay resolución emocional, ni siquiera catarsis. Lo que hay es una lógica trágica, un círculo que se cierra con la precisión de una sentencia bíblica. Lo que hay es coherencia absoluta, todos los pecados capitales representados uno por uno. Cada uno encarnado no por abstracciones morales, sino por seres humanos, por miserias cotidianas, por decisiones equivocadas, y al final no son los cuerpos deformados lo que más duele, sino las almas perdidas. No es la sangre, sino la pérdida de sentido. Aquí el villano no escapa, no huye, no se esconde, no sobrevive, pero gana. Gana porque su plan se cumple, porque logra transformar a su antagonista en parte de su obra, porque convierte al héroe en un pecador, porque desarma el idealismo de quien creía en la justicia. Y eso es lo más devastador, que el mal triunfa, no porque es más fuerte, sino porque es más paciente, más preciso, más íntimo. La caja en este contexto no es solo un recurso narrativo, es una trampa filosófica, es la materialización de la tentación, y lo que contiene es menos importante que lo que provoca, porque la pregunta no es solo qué hay dentro, la pregunta real es qué despierta en quien la abre. La reacción de David Mills no es un error táctico, no es un fallo profesional, es una confesión humana ante la pérdida total, ante el absurdo de la crueldad. No queda más que el grito, no queda más que la ira, que el llanto, no queda más que apretar ese gatillo, no como castigo, sino como desesperación.
Y ahí está la trampa definitiva de John Doe. Su crimen final no es el asesinato de Tracy. Su crimen final es haber creado un monstruo, haber destruido al hombre justo, haber transformado a un defensor de la ley en ejecutor del pecado. Porque al final, el séptimo pecado, la ira, no lo comete el asesino, lo comete el detective. Y nosotros, ¿dónde quedamos como espectadores? ¿Somos solo testigos, solo voyeurs del horror, o somos también parte del dilema? Eso es lo que hace que Seven sea tan perturbadora, que no podamos alejarnos de su final, porque en algún lugar oscuro de nuestra conciencia sabemos que podríamos ser David Mills, que si alguien nos arrebatara lo que amamos con esa violencia, también podríamos cruzar el límite, también podríamos convertirnos en el último eslabón de una cadena de pecado. Seven no se limita a mostrarnos el mal, nos confronta con él, nos lo entrega en una caja cerrada y nos pregunta, ¿qué harías tú si esto fuera tuyo? Y no hay respuesta fácil, no hay consuelo, porque incluso si decidimos que nos controlaríamos, la duda ya está sembrada, ya abrimos la caja mentalmente, ya miramos adentro y lo que vimos no se olvida. Por eso Seven es una advertencia, una de esas historias que no busca hacernos sentir bien, sino hacernos sentir incómodos, no porque se regodee en el morbo, sino porque entiende que el verdadero horror no está en los cuerpos mutilados, sino en las ideas, en lo que una mente puede justificar en nombre del orden, en lo que un alma puede perder en nombre de la justicia. Al final, no es John Doe quien da miedo, es el vacío que deja, es la posibilidad de que tenía razón, no moralmente, no éticamente, sino estratégicamente. El mundo está tan roto, tan contaminado por el cinismo, que incluso los monstruos pueden tener lógica, incluso los psicópatas pueden tener estructura y eso nos desarma, nos deja sin héroes. Seven es un espejo turbio, no nos muestra cómo quisiéramos ser, nos muestra cómo podríamos llegar a ser, porque todos llevamos algo adentro, una rabia contenida, una tristeza no resuelta, un deseo de venganza que aún no ha encontrado forma. Todos tenemos una caja interna que aún no hemos abierto. Todos en el fondo somos capaces del pecado, si las circunstancias nos empujan lo suficiente. La gula no es solo exceso de comida, es el impulso de llenar vacíos con lo que sea. Consumo, placer, dopamina inmediata. Comer hasta que duela, beber hasta olvidar, comprar hasta no sentir. Nunca te has refugiado en algo solo para no pensar. Eso ya es gula. La avaricia no se trata solo de millonarios sin alma. Avaricia es ese deseo que nunca se sacia, es tener y querer más reconocimiento, más atención, más control. Nunca te enojaste porque alguien recibió lo que creíste que merecías tú. Eso también es avaricia, solo que disfrazada de justicia. La pereza no es solo dormir esta tarde, es cerrar los ojos cuando deberías mirar. Es no actuar cuando algo debe decirse, es mirar la injusticia y pensar, no es mi problema, es dejar de luchar porque ya estás cansado, aburrido o roto. La pereza es renunciar al alma poco a poco. La lujuria no se trata solo de sexo, es usar al otro como objeto, es mirar sin ver, tocar sin sentir, es la despersonalización del deseo, el cuerpo sin el alma, y todos en algún momento hemos cruzado ese límite aunque sean pensamientos. La soberbia es el pecado favorito del ego, es creer que sabes más, que estás por encima, que los demás son menos inteligentes, menos dignos, menos humanos. La soberbia no grita, susurra en cada juicio que hacemos, en cada vez que sentimos que no necesitamos escuchar. Envidia no es solo querer lo que otro tiene, es no soportar que lo tenga, es que te arda el éxito ajeno. Es disfrazar el odio de indiferencia, es mirar una pareja feliz, un logro, una vida en paz y sentir que algo en ti se desmorona por dentro. Y la ira, la más evidente, la más honesta, la que todos creemos controlar, hasta que un día ya no, hasta que el mundo se rompe, hasta que alguien nos arrebata lo que amamos, y entonces descubrimos que hay una violencia dormida en el pecho, una voz que gritas, basta. Y que no quiere justicia, quiere castigo. Eso es lo que Seven revela, que no estamos tan lejos, que el abismo no siempre es externo, a veces vive dentro. Y lo que más aterra es que basta una chispa, una grieta en la rutina, un momento fuera de control, un día, solo
un día. Como decía el Joker, solo necesitas un mal día para volverte como yo. Y no se equivoca, un día malo puede ser suficiente para romper el alma más íntegra, una pérdida irreparable, un acto de injusticia que no encuentra castigo, una traición inesperada, el golpe exacto en la herida que aún no cierra. Ese es el verdadero miedo que plantea Seven, no el asesino, no la sangre, sino el conocimiento de que todos, absolutamente todos, estamos a un día de distancia de convertirnos en parte de esa oscuridad. Ese día puede llegar cuando menos lo esperes, y cuando llegue, cuando estés frente a tu propia caja cerrada, no habrá música épica, ni luz celestial, ni final feliz, solo tu reflejo, solo tu decisión, y lo que decidas dirá quién eres realmente, porque todos llevamos algo adentro, un pecado que aún no despertó, un monstruo que duerme con los ojos abiertos, y lo único que necesita para salir es un mal día. Si este video te hizo pensar, aunque sea un poco, si alguna parte de ti sintió que no estabas viendo una película, sino un reflejo, entonces suscríbete a Movie Pixel. Aquí no analizamos cine, aquí lo diseccionamos, porque las películas no terminan cuando caen los créditos, terminan cuando entendemos lo que dicen de nosotros. Nos vemos en el próximo análisis y recuerda, a veces la oscuridad no está en la pantalla, sino en lo que somos capaces de hacer cuando nadie nos ve.